Vea, muy importante que una de las opciones del decreto 488 pues es retirar las cesantías. Ojo, sobre la disminución del ingreso, es muy importante tener en cuenta esto. No es al que se le terminó el contrato, pues con mayor razón que puede retirar todas las cesantías. Aquel que tiene suspendido el contrato porque ya acudió a una licencia no remunerada y se la hayan concedido, porque se le haya suspendido el contrato por una fuerza mayor o por lo que sea, pues tiene los ingresos suspendidos en su totalidad y disminuye en su totalidad y podrá retirar la mensualidad que él está acostumbrado a vengar. Pero es muy importante tener en cuenta que el decreto habla de disminución del ingreso y no del salario. ¿Qué es ingreso y qué es salario? Ingreso es auxilio legal, transporte es un ingreso porque es un salario, es un auxilio. Ingreso es un auxilio extralegal de alimentación que la empresa pagaba y que ya no va a pagar por efectos de esta situación y que no está establecida contractualmente como obligación y la empresa puede extraer de esa obligación durante este periodo de tiempo. Eso es ingreso. El salario es, ya no va a ganar horas extras, ya no va a ganar recargo nocturno, ya no va a ganar festivos laborados. Eso es salario. Y unos y otros sirven para aprobar una disminución del ingreso y poderla certificar el empleador para que el trabajador retire las cesantías y se ayude durante este tiempo. La Superintendencia Financiera sacó una circular ya. Me preocupa que en principio hablan de suspensión del contrato y realmente no es el caso solamente de suspensión del contrato. También puede haber una disminución del ingreso que sea proporcional a esas bajas que le acabo de decir por no vengar horas extras, no vengar festivos laborados, no vengar recargo nocturno, no vengar comisiones, no vengar auxilio legal de transporte, no vengar auxilios de alimentación en bonos, de gasolina, etc. Todo eso para... Nosotros, Sí, nosotros, por adelante. ejemplo, la carta, para los que nos vayan a pedir la carta de la cesantía, lo que estamos haciendo es coger los devengos al 30 de marzo versus los devengos al 15 o al 30 de abril, y esa es la disminución de ingreso, así la estamos probando. Eh, entonces, esa es una buena alternativa. El punto es que sobre este decreto hay que decir lo siguiente. Con extrañeza resolví, pues vi que hay una cosa gravísima y es que el decreto establece que no aplica al Fondo Nacional del Ahorro porque se habla solamente de los fondos privados de cesantías, lo cual es absolutamente inconstitucional. Entre otras cosas, busqué en las motivaciones del decreto a ver qué argumentos había para que se excluyera a los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. Y todos nuestras empresas privadas, muchos tenemos empleados que están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, así sean empleados del sector privado, y en ese orden de ideas, ellos deben tener derecho a acceder a ese beneficio. No encontré ningún argumento en la parte emotiva del decreto que me dé razones por las cuales se excluye el Fondo Nacional de Ahorro. En ese orden de ideas, yo pienso que hay que establecer, el artículo 13 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y merecen la misma protección y trato ante las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Y gozarán de los mismos derechos. O sea, uno no puede excluir de derechos a alguien a menos que haya una diferenciación objetiva y razonable. En este caso yo no la veo, no la argumentado en el decreto. No entiendo por qué un afiliado al Fondo Nacional del Ahorro no tiene derecho a recibir los beneficios de disminución del ingreso como lo pasa un afiliado a un fondo privado de cesantías, cuando ambas son cesantías. Entonces, en ese orden de ideas, esa disposición atenta directamente contra el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución. Tener en cuenta que ese decreto es un decreto ley, por lo tanto, es conocido en constitucionalidad, no es un decreto reglamentario que vaya al Consejo de Estado, sino que esas normas que se expiden tienen la misma categoría de una ley. Por lo tanto, quien conoce es la Corte Constitucional sobre su constitucionalidad o no. De hecho, en esos casos que les planteo de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro que quieran retirar sus cesantías para minimizar el impacto de su disminución del ingreso, se puede aplicar el artículo 4 de la Constitución que dice que la Constitución es norma de normas y que en caso en que una norma legal en este caso entre en conflicto con una norma constitucional, se aplicará la norma constitucional. ¿Cuál es la constitucional? Todos tienen los mismos derechos. Tanto derecho tiene el trabajador afiliado a un fondo privado de cesantías como lo tiene el afiliado al Fondo Nacional de Ahorro, que también tiene cesantías.
y que ambos tienen disminución de ingreso. En este caso incluso se aplica una figura que es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad manifiesta. Esa restricción para usar las cesantías de entrada es inconstitucional, no requiere una declaratoria de inconstitucionalidad previa, porque ahí se aplica la figura jurídica de inaplicabilidad por inconstitucional manifiesta. Esta figura incluso ha sido analizada, entre otras, en la sentencia SU 132 de 2013 como una figura de excepción de inconstitucionalidad y como una figura que tiene una fácil posibilidad que tienen los operadores jurídicos para omitir la norma legal, así incluso no haya sido declarada inconstitucional, en los eventos en que se detecte una clara contradicción entre la disposición aplicable en un caso concreto y las normas constitucionales. Esa figura opera sin que tenga que ser alegada o interpuesta como una acción de inconstitucionalidad. O sea, el juez inmediatamente detecte en una tutela que existe esa disparidad entre el principio del derecho de igualdad y esa restricción para retirar las cesantías de los afiliados con el ahorro, debe fallar a favor de ellos para permitirles el retiro de sus cesantías, porque no hay una razón objetiva que permita hacer discriminación. De hecho, ni el gobierno la argumentó siquiera. No entiendo por qué se refieren solo a los fondos privados de cesantías cuando el Fondo Nacional del Ahorro es un fondo de cesantías también y hay trabajadores del sector privado que están afiliados a ese fondo de cesantías. Bueno, sobre el disfrute de vacaciones, ahorita agregué aquí más de las preguntas de vacaciones. Estamos claros que ese decreto, el cambio que hizo fue que yo puedo otorgar vacaciones anticipadas colectivas acumuladas con un día de aviso no más. ¿Qué diferencia hay ahí? Antes de que se fuera a expedir esta norma, la obligación era avisar con 15 días de anticipación. Ya no hay que avisar con 15 días, sino con un día de anticipación. ¿Qué me preocupa a futuro? Que un operador constitucional después diga que acá, ¿cuáles vacaciones? Que es que las vacaciones no para descansar. Y Dios mediante que salgamos todos vivos de esta, después necesitamos un descanso, porque esto descanso definitivamente no es. Entonces, ojalá que no ocurra, porque unas cosas piensa el ente administrativo, el ministerio, el presidente, y otra cosa puede pensar un operador jurídico, ya llámese juez, y diga, no, qué pena, es que eso es inconstitucional. Puede ocurrir, puede llegar a ocurrir. Por ahora esperemos, hay que aplicarlo y nos tenemos que ir con esa tesis, pero es decir, es que es complicado el asunto. Bueno, también este decreto 488, es muy interesante mencionarlo, porque, por ejemplo, en la suspensión del contrato, estos mecanismos de protección al cesante, que es pasarle al trabajador Perdón, dos, Felipe, sí. discúlpame, y en esas vacaciones también, si las dan anticipadas, que no era la idea, y termine la relación laboral, si no se autorizó el descuento, pues por el trabajador, que se las puedan cobrar en la liquidación, si no las pierde el empleador. Muy importante ese comentario, exactamente. Las vacaciones anticipadas tienen esta característica. Si vencido el contrato o terminado el contrato, bien sea porque el trabajador renunció o el empleador lo despidió y queda saldo a favor de la empresa, no se puede descontar ese saldo a favor. Y mucho cuidado con algo que yo recomiendo mucho. No hagan formatos, o pues cuando manejan formatos muy bien elaborados, muy bonitos, un lenguaje absolutamente jurídico y preciso, tiene una falencia muy grande, es que olvidan que el formato no es el consentimiento. El consentimiento es cuando el trabajador libre, voluntaria, razonada y conscientemente accede a una decisión. Y cuando se le manda al trabajador un notificante de vacación anticipada y adicionalmente un formato abajo del aviso de vacación anticipada donde diga y autorizo a quien se me descuente y firme y devuelva, eso no es un acuerdo. Eso es una notificación y una adhesión a una decisión que tomó la empresa, más no un consentimiento. Tengan cuidado con eso. Entonces, ¿a dónde vamos? Y un descuento de esos puede llegar eventualmente a generar sanciones moratorias. Entonces, y es una sanción moratoria, ustedes saben que es la que se genera después de terminar el contrato y que es de un día de salario porque haya retardo hasta que se haga el pago respectivo por 24 meses. Es delicado. ¿Qué recomiendo yo? Primero, si las van a dar, pues tampoco es un costo tan alto. Si usted hace cuentas,
Eso pues será pues una semana de esa, pues no es demasiado. Ahora, es muy fácil para mí disponer del dinero de ustedes, pues cada quien tiene que analizar hasta dónde es muy alto, no. Y no lo mismo poner empleado que para 500, para 1000, para 100, para 20, y según las circunstancias de cada empresa. Pero si van a obtener el consentimiento en ese sentido, yo recomiendo lo siguiente. Primero que se le haga como un acuerdo con el trabajador explicándole que si el trabajador llega a renunciar antes de que se causen las vacaciones que se están anticipando o el contrato finaliza por cualquier razón antes de que causen, él pues asuma como en consecuencia la autorización para que la empresa descuente ese saldo, pero no con formatos. ¿Cómo recomiendo yo que hagan acuerdos? De la manera que se pueda aprobar, de la mejor manera, la deliberación del trabajador para llegar a ese acuerdo. ¿Cuál es la forma para aprobarlo? No se requieren formatos, no requieren fórmulas sacramentales, que él de su puño y letra en su casa redacte un documentico sencillo. Por medio del presente autorizo a que se me descuente el saldo que quedare faltando. Si eso fuera así, pues lo sale que quedare faltando para las vacaciones que me han anticipado, si para la terminación del contrato queda algún saldo, algo así. Bueno, ahí fui muy redundante, pero algo así. Es más, no importa si es redundante, no importa si la redacción no es la más experta. Lo importante es que el trabajador autorice muy libremente ese descuento. Si él no lo hace, no procedan a hacer nunca un descuento en ese sentido, que puede tener consecuencias de descuentos de prestación a la terminal del contrato, que sería lo que tocaría, porque las vacaciones anticipadas ya no habría vacaciones que descontarles, sino que tocarían las cesantías, la prima o los intereses, y eso tiene una consecuencia jurídica muy grave, y es que cualquier afectación de las prestaciones a la terminal del contrato puede concluir o llevar a una sanción moratoria de la empresa, que es muy onerosa porque es de un día de salario por cada retardo. Entonces tengan en cuenta eso, y cualquier consentimiento que tengan el trabajador, traten que lo haga el trabajador de una manera libre y consentida, con sus palabras, con su letra, y donde uno pueda, y aún así se puede caer al acuerdo, les advierto eso, porque aún así él puede llegar a alegar y puede que un juez considere que él se vio inmerso en una fuerza para obtener ese, o dar ese acuerdo. Pero digamos que la empresa, en la circunstancia en la coyuntura que estamos, queda con mejores posibilidades de defensa, si él mismo, en su casa, donde usted no está con él, donde usted le está haciendo un planteamiento de un acuerdo, él accede con su puño y letra a dar esa autorización. Solo si así lo hace, aún sabiendo que el día de mañana puede decir, no, es que yo sí hice esa carta, pero es que yo es que no pensaba bien, es que no me parece, ya no. Bueno, pero la empresa, y aún así no ha pleito con eso, pues la empresa igual está en una posición más clara para poderse defender que si lo que manda es un formato notificando las vacaciones anticipadas y pidiendo que lo devuelva con la autorización, pienso yo. Entonces es muy pertinente el comentario, sí. Alba Mariela hace un comentario importante. El concepto de mi trabajo 220117-2015 dice que el trabajador no debe reintegrar valor alguno por vacaciones anticipadas en caso de que el contrario termine antes. No, exactamente, es que no lo debe reintegrar sino si él autoriza, por eso hablo de autorización. Obviamente, si no lo autoriza, no tiene que reintegrar nada, que eso quede claro. Y si lo autoriza, porque lo autorizó. Y si lo autorizó, que sí sea una autorización real, que no sea un formato, que no sea que yo le esté mandando la notificación de vacaciones y vuélvame aquí en una reacción que yo ya hice muy jurídica, muy técnica, donde usted me está autorizando ese descuento, porque es que ahí es donde yo no considero que es una liberación de consentimiento del trabajador. Los descuentos sí pueden hacerse siempre y cuando sean razonables, estén sustentados y, ojo, autorizados por el empleado. Si los autoriza, sí se puede. El asunto es que sí sea autorizado. Ahí es donde está la cuestión, que sí está autorizado. Entonces, pero si no está autorizado, no le pueden descontar. Tiene que ver que lo autorice. ¿Y cómo lo autoriza? Expresamente para cada caso y mediante un documento que sí sea idóneo para aprobar un acuerdo en ese sentido, que para mí no es un formato, para mí debe ser un documento que ojalá emane el puño y letra del trabajador, me manda una foto por WhatsApp, me lo escanea, me lo manda por email, donde él en sus palabras autorice el descuento. Y tampoco es una suma que sea muy alta. Ahora, insisto, yo digo eso porque a mí no me parece, pero pues habrá empresas que no, eso es una suma muy considerable en la circunstancia en que estamos. Entonces, si obtienen la autorización, descuéntenla, si no, no. Y que es una autorización, que sea autorización. Tenías unas puntos de vacaciones ahorita, Gabriel, me decías.
Bueno, Sí. María, es que son muchas. Mejor hagamos al final. Bueno, Estoy lleno de eh, preguntas. bueno, en relación, otro beneficio que hay, que establece este decreto, son los beneficios del mecanismo de protección al cesante. Dio un auxilio que es de 2 salarios mínimos dividido en 3 mensualidades. Es muy interesante porque este auxilio, y de hecho la tutela yo que no es clara ahí, este auxilio no lo puede acudir sino únicamente a quien se le termina el contrato, no quien lo tiene suspendido. Este beneficio es para quien ya está sin relación laboral, tiene una afiliación por cuenta de la Caja de Compensos Familiar a Salud y adicionalmente tiene este beneficio económico de esas 2 salarios mínimos en 3 mensualidades. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el beneficio que hay, solo para el cesante, no para el suspendido. Tiene que haber estado afiliado entre los últimos 5 años, un año afiliado, así sea de manera discontinua. Bueno, las opciones que ya estamos viendo son, pues, ya las vamos a ver, el trabajo en casa. Básicamente la diferencia de este trabajo con el teletrabajo es que es un teletrabajo sin requisitos, llamémoslo así. El trabajo en casa es un teletrabajo donde no hay que reportarle a la EDL, donde no hay que reportarle al Ministerio de Trabajo. En principio, me enteré que entidades públicas sí tienen que reportar a quienes tienen en la casa, pero al sector privado no tiene que hacerlo. Por ahora, falta ver después que reglamentan más en detalle. Hasta ahora, el trabajo en casa no exige afiliación, perdón, notificación a la ARL, ni exige notificación al Ministerio de Trabajo, ni exige visita de parte de Seguridad y Salud en el Trabajo al sitio de trabajo del trabajador en su residencia. Básicamente es una figura excepcional, temporal, es por esta coyuntura y por eso es que es tan flexible. No quiere decir que eso se vaya a volver una realidad. Incluso hago un breve comentario ahí, es que últimamente ha estado muy de boga es que el flexitrabajo, y que el flexitrabajo es que yo veré cuándo hago mi labor, a la hora que la hago, yo no tengo un sitio de trabajo, yo trabajo donde sea. Eso es ilegal e inconstitucional porque el empleador está obligado a garantizar las condiciones de espacio y lugar de trabajo del empleado. No puede delegarle al mismo a que él se autocontrole la seguridad y salud en el trabajo del mismo. El empleador es una de sus obligaciones, las guardas que tiene con el trabajador, es de verificar las condiciones de ergonomía, iluminación, seguridad, no se pueden delegar al trabajador. Por eso ese flexitrabajo solo valdría si hay un sitio de trabajo específico, ya no sería un flexitrabajo, sino una flexijornada, que es diferente. Y podría ser un trabajo que esté remunerado por unidad producida y no de tiempo. Pero el lugar de trabajo tiene que estar idóneamente garantizado por el empleador. No puede ser que el trabajador escoja siempre. En este caso, el trabajo en casa es una excepción y por esta coyuntura. Pero en adelante, si uno va a asignar trabajo en casa, se llama teletrabajo y está en la obligación de hacer lo que les digo, reportarlo hacia la ARL, reportarlo hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad y Trabajo en acudir al sitio de residencia del trabajador y verificar las condiciones de seguridad, iluminación y ergonomía, etcétera, donde va a desempeñar las labores. De lo contrario, cualquier hecho que ocurra con falencia a estas obligaciones puede hacer incurrir a la empresa en una culpa patronal. Se debe Está el reportar, sí. se debe reportar a la ARL quienes están en teletrabajo en esta emergencia, aunque no sean trabajadores públicos. No, ahí está. Quien está en teletrabajo, sí. Quien está en teletrabajo, no. Y si es una entidad pública, en uno de los decretos que no recuerdo el número, sí obligó a que las entidades públicas reporten ante el Ministerio de Trabajo quién está en trabajo en casa, pero entidades públicas, no privadas. Y los que están en teletrabajo siempre ha habido que, o sea, no es que ahora haya que reportarlos. Insisto, el trabajo en casa es lo que estamos aplicando en este momento, donde todos estamos aislados. En cambio, el teletrabajo sí es una figura que se ha aplicado de tiempo atrás y que sí exige esos requisitos. Esta figura está vigente desde el 2008 con la ley 1221 de 2008 y establece esa obligación que les comento en el sentido de tener que reportar a la ARL y al Ministerio de Trabajo la situación, adicionalmente de hacerle visita al trabajador para verificar
in situ, en su residencia, cómo son las condiciones en las cuales va a desarrollar su labor, ¿cierto? Entonces, frente al teletrabajo seguimos iguales, frente al trabajo en casa, es aquellos casos en los cuales yo estoy asignando labores para que las haga la casa sin que sea un teletrabajador. ¿Qué es importante tener en cuenta? Respeten los horarios, no procuren que haya pues como un orden, que no estén pues a desorden llamando a las personas, porque igual la subordinación laboral, no porque estén en trabajo en casa, no es que eventualmente no puedan causar festivos laborados o que no se puedan causar horas extras, porque si yo no respeto el horario del trabajador y empiezo a llamarlo a cualquier hora y darle orden y a no tener como un límite en las horas en las cuales exhibo la prestación de servicio, estoy subordinando, y a la medida en que subordine y él después me puede probar que lo puse más de 8 horas diarias, que lo puse a trabajar un domingo, un festivo, estoy en ese momento ejerciendo mi subordinación y habría lugar a causar recargos, porque los recargos hacen parte del nicho de garantía del trabajador. Tengan en cuenta eso. Lo otro que es importante es que con un trabajo en casa sí se puede disminuir la jornada y bajar el salario, como ahorita lo vamos a ver. Lo que yo no veo claro y que de entrada me anticipo un poco es, por ejemplo, con trabajadores que no puedo asignarles trabajo en casa. Me explico, yo tengo una panadería y tengo un hornero, pues alguien que maneja un horno. Yo, ¿cómo le voy a decir a él que damos el salario a la mitad y que él va a trabajarme ya no 8 horas y no 4 horas cuando en la casa tampoco me va a trabajar? Veo muy complicado en ese caso hablar de disminución de la jornada y el salario. Veo más fácil hablar de disminución de la jornada y el salario con quien si efectivamente en su casa me está prestando un servicio por herramientas tecnológicas, y en ese caso yo le digo, ya no va a trabajar de 8, no sé, de 8, 4, 8, 3, sino que va a trabajar de 1 a 5, y en el tiempo, solo va a ser medio tiempo y no va a estar disponible más que medio tiempo, y acordemos reducir la jornada y el salario. Es importante tener en cuenta que incluso frente a quienes ganen el salario mínimo, se puede llegar a un acuerdo para pagarle hasta la mitad del salario mínimo, porque en los términos del numeral tercero del artículo 147 del Código Laboral, el salario mínimo es en proporción a la jornada, de manera que si yo tengo media jornada, mi salario será medio mínimo, como mínimo, pero no porque yo gane el salario mínimo siempre antes que pagar el mínimo legal mensual. Puede llegar a ser proporcional. También pasa incluso con los salarios integrales. Ya la Corte Constitucional y la Corte Suprema analizó esa situación, y si el salario integral se le exige menos jornada, puede ser menos salario integral mínimo, de manera que ya no sean los 10 millones y pico que son, sino que pueden ser 5 millones proporcionados pues a la jornada que yo exija, ¿cierto? Insisto, para mí es claro que cuando haya esas disminuciones debe ser que yo pueda probar que efectivamente la persona está en posibilidad de prestarme un servicio en esa media jornada. Lo que para mí no resulta tan claro, y soy como abogado me anticipo, es que si la persona ni siquiera va a estar disponible para prestarme un servicio, yo después le que pagar la mitad del mínimo que porque la de la jornada que incluso nunca pudo haber exigido, porque la actividad que hace esa persona no la puede hacer en su casa. Es en ese sentido. Felipe, Claro, sí, claro. pero entonces, si a los de salario integral se acuerda disminuirle el salario y la jornada, en ese orden de ideas, como ya no es integral, así se la no, sí sigue siendo pagar integral, prestaciones Alexandra. sociales. No, sí sigue siendo integral. Es decir, puede haber salarios integrales inferiores a 10 salarios mínimos al 30% de factor prestacional. Puede haber, siempre y cuando el salario que se fije sea integral en proporción a la jornada. Me explico. Si el salario integral... Sí, sí me expliqué. No, sí, se te explica. ¿Aló? Gabriel. Que yo sí te explicaste, pero yo lo estaba diciendo como abogada del diablo, en el sentido que alguien pudiera alegar que ya no tenía los 10 salarios, pero en la proporcionalidad con eso se defiende la empresa. Exactamente. Ahora, se necesita un acuerdo. Muy importante cuando yo les hablo de bajar jornadas y salarios, nunca puede ser un acto unilateral del empleador. El contrato es un acto jurídico bilateral que cualquier modificación en lo que concierne a la jornada y al salario tiene que ser acordada de común acuerdo. No puede ser establecida unilateralmente. Necesariamente tiene que ser de común acuerdo, no puede ser unilateralmente, ¿cierto? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Entonces, en ese orden de ideas, el trabajo en casa pues es una posibilidad, el teletrabajo ya es una posibilidad que ya puede estar aplicado, no va a cambiar nada con esta situación. La jornada laboral flexible permite flexibilizar la jornada, más no bajar el salario, muy importante lo tengan en cuenta.
Esta posibilidad de la jornada laboral flexible está prevista en el artículo 161 y permite que haya jornadas de más de 8 horas diarias sin que se causen horas extras y de mínimo 4 horas, siempre y cuando laboren entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. En este momento de aislamiento social nuevo que sea aplicable, el Ministerio de Trabajo la plantea y por eso la traigo. Es muy importante en todo caso que cuando tengan la idea de una jornada laboral flexible, sepan que lo que se flexibiliza es la jornada, pero no el salario. Entonces, en orden de ideas, sepan que esta es una herramienta para optimizar el tiempo, más no pagar el salario. Las vacaciones, como les dije ahorita, pues anticipadas, colectivas o acumuladas, con antelación hay que hacerlas con 15 días, ya solo se avisan con un día, ya ese tema está visto. Hay una figura pues, que llama salarios sin prestación del servicio. Esta figura está prevista por el artículo 140 del Código Laboral y es perfectamente válida. Es una figura según la cual el empleador puede disponerle al trabajador no prestar el servicio y él sigue a cargo del salario porque así lo desea. Es una figura que antes se ha usado, particularmente se utiliza o se utilizaba en empresas donde hay algún conflicto con el trabajador y por razones de estabilidad laboral no se puede despedir. Este más bien acuden en algunas ocasiones a decirle, no, quédese en su casa, no me preste el servicio y yo más bien le sigo pagando el salario. En ese evento es perfectamente viable esa posibilidad. Aquí también se puede aplicar. Este tiempo cuenta para todo, para vacaciones, para prestaciones, para seguridad social. A lo único que no se cotizaría sería la ARL, porque este sería un descanso remunerado, que no sería vacaciones, pero sería un descanso remunerado, y se cuenta como para todos los efectos laborales. Y este no habría que hacer nada por escrito, porque yo pienso que este aplica, por ejemplo, para los que tienen unas enfermedades por estabilidad laboral reforzada, defensas bajitas o cosas así, que no pueden estar ni en teletrabajo, pero que sí se tendrían que desplazar, por ejemplo, los que están en entidades financieras. Entonces dicen, en el banco si hay que trabajar, tiene una enfermedad que no lo deja, que no puede salir, entonces que se haya que yo le pago, pero no habría que... Exactamente, es un típico caso donde alguien porque tenga una situación antecedente, que no se pueda exponer al riesgo de estar afuera, que tampoco está incapacitado y que tampoco tiene una calidad doméstica, toca aplicar. Ahí sí, toca. O pensar en una suspensión de contrato, pero más complicado, si es complicado hablar de una suspensión a alguien que solamente porque se le está acabando el ingreso, pues ya nos dijeron que no podía en principio, hoy quiere pues que los organismos superiores de ese fallo, pero en principio ya dijeron que no, tenían una paga que tiene salida laboral reforzada en razón a una situación de salud preexistente. Entonces ese caso pues es una figura que, como bien lo dice Alexandra, se puede aplicar a esta situación donde hay una cuestión de una persona que no se puede exponer a desplazarse y que tampoco está incapacitada. Está la jornada semestral de la familia. Yo recomiendo, ya les he dicho, que hombre... Qué pena, Felipe. Sí, claro. Dime, Diana. Antes de que continuemos, una pregunta. ¿También sería viable que una empresa decida continuar con el pago del salario? O sea, teniendo en cuenta que el salario es la retribución al servicio, ¿sería viable que yo continúe con el pago del salario, pero el trabajador después me tenga que pagar el tiempo en servicio? No se puede. No se puede pedir esa compensación porque es claro que el trabajo es la retribución por el servicio prestado. Hasta estamos claros. Es que no me está prestando el servicio. Pero lo que sí es cierto es que el artículo 140 precisamente dice que si no te presta el servicio es porque dispones que no te lo preste, pero te van a decir, póngale a hacer teletrabajo, porque lo que él no puede es no salir de la casa, pues en la casa puede trabajar. Pero todos sabemos que en la práctica hay trabajadores donde no hay que ponerlo a hacer. La ley en ese caso no plantea la posibilidad que el trabajador después me compense ese salario pagado con tiempo posterior, no. Todo tiempo de servicio exige compensación salarial y no hay manera de hacer por cuentas o cruces de pagados salarios en un determinado tiempo que no exige el servicio para que me trabaje más en otro tiempo. En el único caso que eso existe y que es muy paradójico es en la jornada semestral de la familia, donde el Ministerio de Trabajo, en el concepto unificado que sacó, dijo muy simpático que el empleador había dicho que iba a quedar ese día de la familia en una jornada que no fuera de descanso, o sea, que sea un día hábil y laboral, y que adicionalmente ese tiempo que uno le da al trabajador se le puede exigir que lo compense en otro día laborable, pero que sea incluso pagando los recargos. Me explico, de cuenta de que lo deje descansar un jueves con su familia, luego puede decir que haya el domingo, que es la única requisito que yo como empresa debo cumplir,
es pagar el recargo por ese exceso que le esté haciendo laborar ese día que era descanso para él. Lo cual no tiene sentido, es una típica medida que quiere quedar bien con todos, quiere quedar bien con el trabajador para tener el día de la familia, quiere quedar bien con el empleador para decir que le puede exigir ese tiempo que le dio por día a la familia. Que la verdad no conozco empresas que exijan esa compensación, pues, más fácil sea el día y listo. Pero sería el único caso donde la ley, Diana, podría autorizar que el mayor trabajo que el mayor salario que yo le dé o el descanso que le dé me lo pueda compensar después me lo pueda compensar con posterioridad con trabajo en otras jornadas. De entrada no se puede. Toda jornada adicional a la laboral causa recargos y salarios porque hace parte del mínimo derecho y garantías del trabajador y no hay norma hasta ahora por lo menos que me diga si usted pagó en exceso un tiempo que no le prestó el servicio al trabajador y no le dio vacaciones, por eso es que la ley habla antes de la vacación anticipadas. Ahí viene el problema, ¿cuánto anticipo? No hay límite legal, o sea, usted puede anticipar 5 periodos requiere. El asunto es después un trabajador que en 5 años de vacaciones, ¿qué tiene por Dios? Es lo que no ha considerado la norma, ¿cierto? Por eso es complicada y coyuntural la situación, pero en el único caso que uno puede permitirle decir al trabajador, compénseme el tiempo que le di para descansar y el que le pagué para descansar con otro día es en el día de la familia. Ahí sí, pero eso no se puede aplicar analógicamente porque esta ley es especial, regula específicamente ese día de la familia, no puede de una manera analógica traducirse a otros eventos. Es muy importante que tengan en cuenta que yo pienso que las empresas pueden aprovechar para desatrasarse de jornadas anteriores del Día de la Familia que no hayan concedido. Es muy posible que haya empresas donde digan, no, aquí tenemos pendientes 2 o 3 días. Los trabajadores cada vez se van enterando más de las posibilidades de estos derechos. Y es posible que la mente del trabajador esté diciendo, no, a mí apenas este semestre pasado fue que me un día de la familia, pero me den 2 o 3 de que la obligación. Si bien para mí este es un día que si no se da, no significa que el trabajador tenga derecho a que si a la terminar del contrato hay días pendientes le dan que dar en dinero, ni hubo causa en moratorias o algo, lo máximo que puede implicar es que no estoy cumpliendo con la ley, me pueda sancionar el inspector de trabajo por no cumplir con esta obligación legal. Lo que es claro es que si yo me desatraso, no me pasa nada y dejo en el criterio del trabajador un concepto de equidad y justicia. Entonces yo digo, si de todos estos días, pues vea, y además ahí hay 2 días que no me atienda bajo ninguna premisa ni herramientas tecnológicas, se los doy por los 2 días que usted tenía pendientes de la familia, muy chévere. Y el trabajador queda con la sensación de que la empresa está siendo considerada. Lo que sí es claro también para mí es que estos días no pueden anticiparse, porque la ley sí es clara en decir, por lo menos hasta ahora, que es un día por cada semestre, y este semestre va hasta el 30 de junio. Y yo no puedo decir ya, porque no, la norma no me lo permite, ni está previsto así, que yo antes de entrada anticipe el del segundo semestre, ¿no? Pues no me lo permite la norma. Y en derecho tiene que haber una norma que me autorice a hacer uso de esa prenda para estos derechos que hacen parte de beneficios específicos. Felipe, una pregunta interesante. Sí. Dale, Gloria. Gloria, tranquila. Sí. Si yo en la empresa ya me quemé la carta de las vacaciones y se extiende la cuarentena, con lo que explicaste ahora del salario sin prestación de servicios, yo no podría dejar a los trabajadores en la casa y hacer como una bolsa de tiempo que me queden debiendo para posteriormente pues, pagarlo. Legalmente no está prevista esa obligación, Gloria, porque legalmente hablando y desde el punto de vista del mínimo de garantías, cada tiempo laborado exige compensación proporcional al tiempo laborado y no existe la figura de bolsas de tiempo o cuentas corrientes. Sé que en la práctica las empresas lo utilizan, pero yo como abogado no les puedo decir que la usen porque eso no es legal. Eso depende y que tal no es legal que incluso el trabajador que lo haga pueda arrepentirse después de haber conseguido ese beneficio a la empresa de utilizar este tiempo que le pagaron con tiempos posteriores y reclamarlo y se lo deben pagar porque hace parte del derecho de garantías. Y que los mismos derechos y garantías son los derechos que tiene el trabajador por el hecho de ser trabajador y que están consagrados expresamente en la ley y a los cuales él no puede renunciar. Uno de ellos es al salario por el servicio prestado en proporción al tiempo que lo preste. Y en ese orden de ideas, él no puede renunciar a ese beneficio.
Que ustedes lo puedan acordar y se atengan a la buena voluntad del trabajador es otra cosa, pero no la recomiendo yo. Es decir, no es una licencia para que ustedes lo usen por el riesgo que eso significa. Pero sí sé que muchas empresas, incluso sin cuarentena, lo hacían. Pues yo obviamente les decía que tengan mucho cuidado con eso y que eso no es legal. Mira, yo lo dejo salir a las 2 y mañana se me queda, que termina a las 5 y mañana se me queda, esta semana me queda 1 hora más todos los días y el trabajador lo hacía y eso era transparente para nómina porque eso no existía en la nómina. Pero el día que el trabajador quisiera reclamar esas 3 horas más que trabajó los otros días por el hecho de haberse quedado, lo puede hacer. Ah, que es que vea que es que yo lo dejé ir antes de un tiempo, entonces dice así la norma, dice el artículo 140. Pago de salarios sin prestación de servicio, dice que cuando hay culpa o disposición del empleador para que no le presten el servicio, él lo tiene que pagar. Y en ese caso, cuando le doy permiso para que se vaya a las 2 de la tarde y ya no me trabaje más, aún así le falte jornada por ejecutar, es mi disposición como empleador darle ese permiso. Entiendo que desde el punto de vista económico y social y la justificación que haya, pues, la entiendo, pero no es legal y en ese sentido les tengo que advertir eso. Ok, No sé si Felipe, claro. gracias. Diana, La no sé. pregunta que iba a hacer Trinidad Sí. es si esos 2 permisos que están teniendo se pueden ser tomados como los días de la familia del 2020. ¿Qué debemos hacerles firmar a los empleados? ¿Cuál sería la evidencia que nos queda? Pues lo primero es no hacer firmar nada. No vuelvan a hacer esa expresión, por favor. Aquí la idea es que nadie haga firmar nada. Se debe buscar el acuerdo, que es diferente, y se le debe informar al trabajador, que es distinto, que tal día, de esos días que están libres, que no se le haya requerido, ojo, pues que no días, o el día que le hagan, así que el día de la familia, o los días, si es que van a haber varios por desatrasarse de semestres anteriores, que es un desatrase que no es legal. Les insisto, el día de la familia no significa que si no se dio, la empresa esté obligada después a darle plata al trabajador o algo así. Si el día de la familia no se concedió, la empresa únicamente está incumpliendo norma laboral y puede ser multada por el inspector por no cumplirla. Pero si los va a dar, la forma es poder acreditar que los dio. ¿Y cómo puede acreditar eso? Que el trabajador, pues a mí no me gustan los formatos, yo prefiero que no mande formatos. Que le digan, vea, don Pedro, hoy va a ser su día de la familia, haga el favor y me aclaro, o mañana va a ser su día de la familia. Dígame que está de acuerdo, me va a hacer su día de la familia y ese día no lo requieran para nada. Ese día no pueden llamar, no le pueden decir que ingrese al sistema, está en su día de la familia. Y la ley dice claramente que es una jornada, y una jornada es todo el día. No puede ser que por la mañana nomás, no, es todo el día y es un día de descanso para que él esté. Y así, pues digamos, ¿cómo acredita la empresa que dio el día? Una manifestación de voluntad del trabajador donde él diga que él recibió ese día de la familia. ¿Y cómo se hace? Yo insisto, no manden formatos. En lo posible que las personas escriban y manden una fotito de lo que escribieron y pongan nombre, cédula y firma. ¿Por qué hablo del nombre y la cédula y la firma? Porque no falta, y obviamente tiene registro el WhatsApp o el email que tiene la persona registrada en la empresa, porque después hay una firma que después digan, eso no es ni mi firma, ¿cierto? Tienen que usted nombre pues, para identificar quién es aquel, con nombre, cédula y firma. Y insisto, no digan, le hago firmar, nunca le hagan firmar nada a nadie, logren acuerdos, propongan, negocien, pero eso es muy común en nosotros, es que le hicimos firmar, y efectivamente después otra vez que me hicieron firmar, y después llega el fiscal y el juez que le hicieron firmar. No caigan, no utilicen la expresión, ni lo vayan a hacer nunca menos. Propongan y obtengan consentimientos, que es distinto. Gabriel. Entonces, listo. Entonces, ya sabemos que no se pueden anticipar días de la familia, se pueden desatrasar de jornadas anteriores, no se pueden anticipar porque la ley no lo prevé. Hombre, ¿se puede hacer una disminución de jornada y salario? Claro que sí se puede hacer. Pero en ese evento es muy importante que tengan en cuenta que una disminución de jornada y salario significa que el trabajador sí esté en posibilidades de prestarme el servicio. Yo por eso miraría con cierto recelo que a un operario le acordemos pagarle la mitad del mínimo y le disminuyamos la jornada a mitad del mínimo como argumento, cuando realmente ese operario nunca estuvo en posibilidad de prestarme el servicio, porque está en su casa, no tiene teletrabajo. Es una situación muy complicada. Usted me dice, pero por Dios, entonces, ¿qué más hacemos? Pues yo tengo que advertir los riesgos que eso significa. Y el riesgo es que me declaren la ineficacia porque me digan, eso es una simulación para desconocer el minuto de garantías.
¿Y por qué una simulación? Sí, porque es que él nunca estuvo en posibilidad de prestarle ni un minuto ni un segundo de su trabajo, entonces usted como que le baja la jornada. Usted no puede bajar la jornada para quien no está en posibilidad de exigirle. Usted sí le puede bajar la jornada a quien lo tenga con teletrabajo, le puede decir, usted no se va a conectar a la herramienta tecnológica dispuesta por la empresa o a contestarme llamadas para hacer telemercadeo, no sé, bueno, cualquier actividad, sino entre tal hora y tal hora. Ahí sí se vale bajar la jornada y bajar el salario. Pero una persona que normalmente no tenga por qué estar prestando el servicio, no, pues no tengo cómo prestarle, cómo acordar con una disminución de jornada en mi criterio. Habría mucho riesgo en un acuerdo en ese sentido, porque parte de la base que me va a decir es que usted me están pagando la mitad del mínimo, dice que porque me van la jornada a la mitad, pero ¿cuál jornada? Si yo acá no puedo prestar ningún servicio. Piensen en eso porque eso puede dar lugar a una eventual ineficacia de ese acuerdo. Por desconocer en un hecho de garantía y por considerarse simulatorio de una situación que es imposible que exista, porque si el trabajador está en su casa, mal puede prestarme un servicio, si es un hornero, si es un tornero, si es un trabajador de planta, ¿cómo lo hago yo que entonces me preste el servicio en su casa? Bueno, en todo caso, cuando hay disminución de la jornada del salario, en los casos que se pueda, ese déficit de ingreso se puede cubrir con las cesantías. Cesantías que, insisto, pueden incluso abarcar las del Fondo Nacional de Ahorro. ¿Qué haría yo con los del Fondo Nacional de Ahorro? Le pongo una tutela. ¿Por qué? Porque me están el derecho a la igualdad. Porque es que las cesantías mías de afiliar al Fondo Nacional de Ahorro son las mismas cesantías del que está en un fondo privado. Y esas cesantías también requiero que me cubran la diferencia que hay entre unas y otras con esta situación. De hecho, yo espero que la Corte Constitucional quede con analizar la constitucionalidad de estas medidas, se pronuncie sobre el particular, porque realmente hay un desconocimiento del derecho a la igualdad constitucional, sin una razón objetiva. Le escuchaba una vez a un jefe mío que es tan injusto tratar a los iguales como desiguales como a los desiguales como iguales. En este caso, es claro que hay una situación de desigualdad planteada en personas que están en la misma condición de cesantías y que no hay ninguna razón objetiva para que yo les trate diferentemente. El solo hecho de que un fondo sea del carácter público y otro privado no les quita como relevancia a su derecho. Bueno, hay otro caso que es la disminución del salario por mutuo acuerdo y se puede en todos los casos, inclusive en los salarios integrales, siempre y cuando se vaya la jornada de los salarios integrales, advierto eso, y siempre y cuando en los salarios mínimos se respete el mínimo del mínimo. Es decir, si no cambia la jornada en el integral y que también, igual que con el operario, debe ser una persona en la cual haya posibilidad de que me preste algún servicio de su casa, que yo le pueda poner a hacer informes o que yo pueda justificar que efectivamente le vaya una jornada efectiva de trabajo de su casa, yo puedo también disminuir el salario, solo el salario, no la jornada, pero siempre y cuando yo le esté respetando los mínimos. Incluso hablando de disminución de jornada y salario, mucho cuidado cuando hagan los acuerdos de disminución de jornada y salario, porque hay un antecedente jurisprudencial interesante de hace algunos años, pero igualmente válido para darlo a colación. En una empresa estaban pasando por algunas dificultades, creo que fue en la crisis del 98, si no estoy mal, y acordaron con los trabajadores reducir la jornada, pero se les olvidó poner en el otro sí, que también se bajaba el salario. Pues pasaron 2 años, acuerden que el término que tiene el trabajador para demandar a la empresa son 3 años, 3 años apenas prescriben las obligaciones laborales, y resulta que en ese momento ya alguien dijo, bueno, ¿y cuándo van a pagar por la diferencia que me den? ¿Pero cuál diferencia? Usted le damos la jornada. Yo, bien dicho, me damos la jornada, mire el otro sí. ¿Y dónde hablamos de bajar el salario? Entonces, si bien el trabajador no puede fiar salarios, porque eso está prohibido, pero igual usted puede dejarlos de pagar y pues no porque no los pagó, que no los queda debiendo. Y si se los cobran dentro de los 3 años siguientes, usted puede estar obligado a pagarlos. Y eso ocurrió, es un caso jurisprudencial y que de la vida real. Pues les tocó hacer el ajuste y devolver. Y no exijo si no me da jornada. Pues que yo puedo bajar la jornada a cualquier trabajador y decirle, hay que pagar lo mismo y no me trae si no me dio tiempo. Válido, está por encima de los mínimos de garantías. Ten mucho cuidado, si van a hacer un cambio de jornada y salario, tienen que abarcar los 2 términos, la jornada y el salario. ¿Cierto? Ténganlo presente. ¿Cómo se determinan las disponibilidades del trabajador en caso de que haya esa disminución? Muy bien dicha esa pregunta. La disponibilidad, si ya entendí, pues quiero saber por dónde la pregunta.
Es decir, ¿cómo puedo probar yo en qué tiempo me está disponible? Lo ideal es que se haga como un acuerdo con el trabajador, ya sea por WhatsApp, por email, donde se le diga, bueno, su disponibilidad va a ser entre tal hora y tal hora, y lo más importante, establecer horas de disponibilidad que deben ser concordantes con la jornada del trabajador. Y en segundo lugar, ojo pues, no violentar ese horario de disponibilidad. En la medida en que usted lo requiera por fuera de ese horario, está subordinando por fuera del horario, eventualmente está causando horas extras, recargos, y tiene que sí ser muy claramente determinada la disponibilidad, porque si usted no establece disponibilidad y es un ingeniero de sistema y dice, tiene que estar pendiente del sistema desde su casa, pero eventualmente se puede estar facturando ahí las horas que estas que quiera. Tiene que ponerle límite de tiempo a eso. Y si, por ejemplo, son ingenieros que tienen que estar pendientes de un servidor y permanentemente hay que estar canalizando solicitudes o algo, pues hagan lo posible para distribuir esa jornada entre varios ingenieros. Y el uno le recibe al otro y el otro le recibe al otro. O ingenieras. No tienen que ser ingenieros o ingenieras. Pero que sea algo que tenga una, ahí sí, una determinabilidad clara en un documento. Entonces, ¿cómo se puede probar? Estableciendo una instrucción y que a ti que es un acuerdo, una instrucción de cuáles son, desde qué horas hasta qué horas debe estar disponible. Y ténganlo claro, que finalizada la hora de la disponibilidad diaria, ya no debe ser contactado al trabajador ni por herramientas tecnológicas de internet, ni por celular, sino que hay que esperar hasta el otro día. No manden email a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche. Procuren enviarlos en horas laborales. WhatsApp, después de terminar la hora laboral, tampoco manden. Procuren que sean en horas laborales, porque después eso es una fuente de conflictos jurídicos amplia y el trabajador argumentar y con alguna razón, o a veces con mucha razón, que se está requiriendo más allá de su jornada y por lo tanto le casar los recargos correspondientes. ¿Listo? Recuerdo que los recargos, el salario, los recargos son salarios, las horas están salarios, los festivales laborales son salarios, hacen parte del mínimo de derecho y garantía, son irrenunciables. O sea, si el trabajador quiere renunciar, la ley no lo permite. Entonces, él puede decirle, no, tranquilo, y en 2 años arrepentirse de tranquilo y cobrárselo, si está perfectamente facultado legalmente para hacerlo. Sergio, voy a preguntar algo. Sí, Sergio. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Esta reducción de la jornada laboral se puede hacer para empleados que tienen una jornada de trabajo discontinua. Ejemplo, yo tengo personas que trabajan de 8 a 11 de la mañana, vuelven a trabajar de 2 de la tarde a 5 y vuelven a las 8 de la noche hasta las 11. Claro, porque es que el horario de trabajo que usted me está diciendo, primero, tiene una jornada muy larga en lo que usted me está narrando, pero es que el horario de trabajo es una situación y la jornada es otra. La jornada es el número de horas que el trabajador está disponible a prestar el servicio usted diaria y semanalmente. Y el horario son las horas en las cuales usted dice, él empieza a prestar el servicio y finaliza a prestar el servicio. La hora de reloj, no el número de horas. El número de horas usted lo puede reducir y adicionalmente usted puede decirle, usted me va a trabajar 4 horas, pero digamos que usted me trabaja de 8 a 10, partimos turno y lo necesito otra vez de 4 a 6, perfectamente válido. Ahí están las 4 horas diarias, ¿cierto? O si son 6 horas, usted puede decir, 2 horas van a ser de 8 a 10, otras 2 van a ser de 2 a 4, y otras 2 van a ser de 6 a 8, perfectamente válido. Insisto, la jornada de trabajo es aquella que las partes establecen en relación con el número de horas que va a estar disponible el trabajador para prestar el servicio. El horario de trabajo es el que usted como empleador determine sobre a qué hora empieza a prestar el servicio y a qué hora finaliza a prestárselo. Y estar, obviamente, esa hora de reloj encausada entre el número de horas que usted acordó con el trabajador que le va a prestar el servicio. Muy bien, entonces... Sí, una pregunta. Si pago medio tiempo en proporción y por salario integral, igual sí debo aportar a Seguridad Social sobre el 100% del integral, porque en PIA no me permite medio tiempo. ¿Es así? Pues muy injusto que no le permita medio tiempo. En la planilla todavía faltan muchos desarrollos, pero en principio debía permitirle aportar por medio tiempo, porque la ley permite que haya salarios integrales por medio tiempo que sean inferiores a ese salario mínimo al 30% del factor prestacional. Si la pila no lo permite, pues tocará hacer el aporte sobre la totalidad, lo cual me parece a mí que es ilegal. Eso es muy simpático. Aquí en este país ha ocurrido que muchos cambios legislativos de mucha trascendencia se han hecho vía esas pilas. Las posibilidades que tienen los empleadores de diligenciar la pila finalmente resultan en unos cambios grandísimos en la legislación
que finalmente usted se enteró de ese cambio fue cuando en la pila le están diciendo que no le dejan hacer, y que muchas veces los usuarios de software no corresponden con la legislación aplicable y son simplemente el entendimiento que han hecho esas entidades y también los que hacen los decretos de esos software y establecen unos parámetros que no siempre son realmente legales, pero que hasta que no los cambien, pues habrá que aplicarlos porque es preferible pagar sobre un mayor valor a que el trabajo se quede sin seguridad social. Si puede devolver por favor a la diapositiva anterior, opción 6. Sí, el empleador puede convenir con el trabajador reducir la jornada, ese déficit de ingreso que hay también con la disminución del salario, insisto, es disminución de jornada con salario. Nunca hablen solo de jornada porque usted disminuyó la jornada y no lo de salario, así pague la mitad, después le pueden cobrar la otra mitad, porque es que el acuerdo tiene que ser expreso tanto en la jornada como en el salario. El mínimo de derecho y garantía se aplica en proporción a la jornada, de manera que incluso en salarios mínimos yo puedo pagar la mitad del mínimo siempre y cuando exija solo la mitad de la jornada. ¿Qué norma me fundamenta eso? ¿Qué me autoriza eso? El numeral tercero del artículo 147, que regula el salario mínimo legal mensual, dice que el mínimo legal se entenderá en proporción a la jornada que exija el trabajador. En ese orden de ideas, si yo exijo la mitad de la jornada, puedo pagar la mitad del mínimo legal y no estoy violando el mínimo de derecho y garantías. Adicionalmente, si yo, por ejemplo, con alguien que tenga teletrabajo, acuerdo a disminuir a la mitad de la jornada y del salario, a que sea la mitad del mínimo, la diferencia él la puede retirar en el fondo de cesantías en proporción a esa mayor disminución del ingreso, según la certificación que yo como empresa le otorgue. No sé si ya quedó satisfecho esa crítica. Perfecto. La disminución de salario por mutuo acuerdo es válida también. ¿Yo qué digo acá? Ya es muy importante que haya un mutuo acuerdo. ¿Qué es un mutuo acuerdo? Una concurrencia de consentimientos en ese sentido. Vuelvo y les insisto, yo no estoy de acuerdo con los formatos, por bien elaborados que sean, por sofisticados en su lenguaje y precisos en su lenguaje, si yo le mando al trabajador un otro sí vía email para que el trabajador me devuelva ese consentimiento a ese otro sí que lo estoy mandando, es lo que hace es adherir, digamos que a una notificación, y tiene muchas posibilidades de que después demande y muchas posibilidades de que ese acuerdo después se me caiga y que un juez diga que hubo un vicio en el consentimiento. Yo lo que recomiendo es, primero, lleguen a acuerdos reales, no presionen las personas, que la persona que realmente consienta en base al salario sea consciente en que lo está haciendo. Que adicionalmente ese mutuo acuerdo respete el mínimo legal. No puedo bajarle el salario a alguien por debajo de los mínimos del salario integral mínimo o del salario mínimo legal mensual a las jornadas normales. Lo segundo es que yo digo que ese acuerdo, y aún habiendo riesgos, lo ideal es que no provenga de un formato enviado por la empresa, sino que el trabajador se converse y él, por mera liberalidad, libre y como por su propia voluntad, accede al acuerdo, y que lo mejor sería que él redactara un documento de su puño y letra diciendo que él está de acuerdo con que su salario, generalmente la gente también tiene un horizonte de tiempo. Eso no significa que es que sepamos cuándo va a terminar la cuarentena, porque es que adicionalmente que hay algo que es claro, es que finalizada la cuarentena las empresas van a quedar aporreadas. No necesariamente el 14 de abril, si es que la llegan a levantar, en una hipótesis que se levantó totalmente, la empresa ya, listo, no, las empresas van a quedar aporreadas y van a tener que tener un tiempo de recuperación. Hagan de cuenta que sí es como una incapacidad. La persona, para recuperar toda su capacidad laboral, se demora un tiempo, no es que al otro día ya. Lo mismo va a pasar con esta situación. En la medida en que se acaban las medidas de cuarentena y aislamiento, la empresa va a necesitar un tiempo para recuperarse. Y si la persona, trabajador, es consciente de la situación, pues hombre, digamos que puede pedir un horizonte de tiempo, que es lógico, y decir, bueno, hagamos una cosa, mi salario, estoy de acuerdo que mi salario entre el 1 de abril y el 30 de junio sea tal, insisto, sin que se bajen los mínimos legales mensuales en proporción a la jornada exigida. Y ya si se requiere que entre el 30 de junio y más adelante se amplíe la situación, pues ya se conversará con el trabajador, ¿cierto? Pero en ese caso,
lo relevante es que el trabajador manifieste su voluntad de una manera auténtica. Y auténtica es por lo menos que él escriba un documentico, que no tiene que ser sofisticado, no tiene que tener algoritmos raros, pero que sí den cuenta que él hizo una deliberación, un análisis y emitió un consentimiento consciente de lo que está decidiendo. Eso es distinto a cuando a él le mandan un formato de la empresa, un email, donde él ni lo lee, y si lo lee no lo entiende. Y lo que hace firmarlo es muy fácil que frente a un documento de esos, por bien elaborado que sea, por técnico en su juridicidad, después el trabajador diga, es que yo firmé lo que me pusieron, es que yo qué hacía, es que si no firmaba eso me decían que ustedes iban a sacar la empresa, es que no firmaba eso me decían que iban a echar. Entonces, es complicado y en cualquiera de las dos circunstancias vamos a tener riesgos, pero pienso que hay menos riesgos cuando el trabajador en un documentico sencillo, en cualquier papel, me escribe a mí, o escribe, estoy de acuerdo con que mi salario entre el 1 de abril y el 30 de junio sea de tal suma, que es una suma razonable, a la jornada, sin ser inferior al mínimo legal en la jornada de 48 horas o en proporción a la jornada que se le exija, hasta tal fecha, hasta el 30 de junio, tal, listo, no hay problema. En principio yo pienso que con que él fotocopie eso, pues le tome una foto en el celular y lo mande por WhatsApp, o lo escanee y lo mande, es un aval para que la empresa proceda de conformidad y haga los ajustes de nómina correspondientes. Que después él puede discutir, que eventualmente puede declararse que ese consentimiento que él dio no fue libre y voluntario, está es posible, pero es mucho menos posible, es más posible más bien para la empresa defenderse. Si él entrega ese consentimiento, como le estoy diciendo, así la diera en formato que la empresa manda. Esa disminución, ya les decía, puede ser cubierta con el acuerdo, con las cesantías, según certificación que dé la empresa.